Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Piqué con la supuesta colaboración con Casio, donde además hace referencia a la canción de Shakira. Vamos a ver qué refleja su lenguaje corporal. Bienvenidos a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a este video. Como siempre, antes de comenzar les recuerdo que todo lo que vean aquí es desde mi conocimiento, donde les comparto la parte técnica y teórica para que cada quien pueda generar su propia conclusión. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Comienzan diciendo que faltan 58 minutos, pero noten cómo el que está en la pantalla está viendo directamente a Piqué. Además, también lo están señalando directamente con el índice, que es un llamado a la acción. Esto quiere decir que ya tenían planeado que en ese momento Piqué dijera lo siguiente. Faltan 58 minutos. Perdona, ¿cuántos minutos? Por lo tanto, le están dando entrada a Piqué para hablar de Casio. Sin embargo, Piqué sigue algo confundido y no está entendiendo. Lo podemos ver con su expresión. Vean cómo de hecho estira horizontalmente sus labios, lo que nos indica que además está sorprendido o está confundido. No está entendiendo en el momento con claridad a qué es a lo que se están refiriendo. Faltan 58 minutos. Perdona, ¿cuántos minutos faltan? Y le preguntan directamente cuántos minutos faltan. Ahí podemos ver las personas que ya sabían lo que estaba por pasar. Primero podemos ver al de rojo, que es el que está señalando y es el que le ha estado dando ese llamado de acción de que es momento de hablar sobre Casio. Podemos ver cómo lo está señalando utilizando su índice, que es este llamado a la acción. Por otra parte tenemos al de negro, que vemos cómo tiene su mano abierta, pero su barbilla recargada, lo que nos indica análisis y desinterés. Puede también que esté analizando la situación o no esté tan convencido de lo que está por pasar. Por otra parte vemos al de atrás, que está sorprendido utilizando ilustradores, un ilustrador abierto y mostrando las palmas como una forma de decir pausa, como si él supiera que está por pasar y es como pausa. Y vemos el que está al lado como tiene su dedo en su boca. Este es un apaciguador que nos indica que busca tranquilizarse, pero también un deseo inconsciente a callar. También sabe lo que está por pasar. ¿Cuántos minutos faltan? Faltan dos, hostia, por cierto, faltan 2 minutos, ya que lo veo, anuncio. Es ahí cuando Piqué entiende lo que está sucediendo y menciona un gran anuncio. Cuando dice eso podemos ver cómo utiliza sus manos con sus palmas abiertas. Este es un ilustrador donde está buscando pausar o calmar para que le presten atención. Anuncio que la Kings League, un gran anuncio. Casio nos ha dado relojes y tenemos un acuerdo con Casio. Y es aquí donde comienza lo interesante, y es que menciona que Casio ha colaborado con ellos y les ha dado relojes. Cuando menciona eso podemos notar cómo él deja de parpadear. Esa es la parte interesante, porque eso quiere decir que él está en su mundo interno. Él está pensando y teniendo un diálogo interno o repasando tal cual lo que tiene que decir. Por eso está completamente como en modo automático. Vamos a ver que de hecho ni siquiera voltea a la cámara, está su mirada perdida y deja de parpadear cuando habla de esto. Casio nos ha dado relojes. Y es ahí cuando podemos ver cómo comienza a reprimir una sonrisa. Esto nos indica que él realmente se quería reír o burlar de la situación, le genera esta gracia, pero además le genera cierta satisfacción. Sin embargo, él está intentando mantener la compostura. Relojes. Y tenemos un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a una... Dice que llegaron a un acuerdo con Casio, y cuando menciona eso, primero voltea a ver a la cámara y muestra sus palmas. Recuerden que cuando analizamos las manos tenemos dos opciones, que es dorsal y palmar. Cuando es dorsal nos indica que se está ocultando información, y cuando es dorsal es demostrar que se habla con honestidad o que no hay nada que ocultar. Por ejemplo, cuando dicen ¿quién rompió esto? Yo no fui. Lo primero que haces es mostrar las palmas. Sin embargo, cuando esto se hace de manera excesiva o estás repitiendo mucho el mostrar las palmas, es completamente lo contrario. Es demostrar o querer demostrar que se habla con honestidad, pero realmente saber que no está siendo así, o el querer ver que no tienes nada que ver cuando realmente sí estás involucrado en la situación. Entonces, bueno, podemos ver que él muestra mucho las palmas. De hecho, ya lo hemos visto en otros momentos donde siempre está mostrando las palmas, y desde ahí podemos tener un foco rojo. El segundo foco rojo llega cuando él voltea a ver a sus compañeros, y esto se conoce como un confirmation glance. Lo que está haciendo es voltear a verlos como una forma de decir ¿cómo lo hice? Lo que está haciendo es ver la reacción de ellos y la retroalimentación
retroalimentación que está teniendo a través de sus expresiones, cómo están tomando lo que él está diciendo, es estar confirmando lo que acaba de decir. Un acuerdo con Casio. La Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio. Estás vacilando. Y vemos entonces las reacciones. Lo que podemos ver es que 3 de ellos están tapando la boca. Esto es como morderse la lengua y es una forma de retener y contener tanto emociones como información a lo que se quisiera decir o expresar y que no se está expresando. Es una forma como de guardarte las palabras. Vemos que cada quien lo está haciendo de una forma distinta. El primero con sus palmas pegadas y apoyándolo en su boca, lo que nos indica que no lo puede creer, pero vemos cómo está sonriendo, por lo tanto está buscando mantener la compostura, está sorprendido, pero también es algo que le parece muy divertido, muy gracioso. Por otra parte, el de en medio vemos cómo está tapando completamente su boca, lo que nos indica que él está reteniendo. Vemos cómo de hecho está ligeramente rojo, un proceso fisiológico que nos indica la emoción que está sintiendo y al estar conteniendo la risa. Y por otra parte vemos el de la esquina, que él más bien está analizando la situación. De hecho vemos cómo voltea hacia el piso, por lo tanto conecta con sentimientos. Puede que no esté tan convencido de la situación en ese momento o no es tan expresivo con eso, además de que él ya sabía, por lo que hemos visto de cómo estaba analizando la situación. Vemos cómo entonces él sigue analizando esta situación, manteniendo su compostura, pero al ver hacia abajo y conectar con sentimientos también nos puede indicar pena o vergüenza. ¡Bravo, Casio! Oye, esto es cachondeo, ¿no? Esto es broma. Esto es cachondeo. No, os lo digo en serio. Toma, mira, aquí tienes uno. Mira, Y vemos cómo el de negro está volteando y realmente está haciendo una mirada como de ¿es en serio? Y podemos ver que el de rojo, al contrario, lo que hace es estirar los labios, una unidad de acción 20 que nos indica sorpresa y un vínculo emocional que puede sentirse afectado o próximo a estarlo. ¡Bravo, Casio! Oye, esto es cachondeo. ¡Bravo, Casio! Oye, esto es cachondeo. ¡Bravo, Casio! ¡Bravo, Casio! Oye, esto es cachondeo. Lo interesante, lo que tenemos que tomar en cuenta es que no se ha podido confirmar ni desmentir el que se haya hecho esta colaboración con Casio, ya que ha habido muchas fake news. Realmente ha habido cuentas que se han hecho pasar por una cuenta oficial, de hecho hasta un comunicado donde después ese comunicado también se desmintió. Por lo tanto, no se ha afirmado desde una cuenta oficial que hayan colaborado, pero tampoco se ha negado, por lo que se ha dado a entender hasta este momento. Pero vamos a ver qué refleja el lenguaje corporal cuando no solamente Piqué asegura que es verdad esta colaboración, sino también el de Chaleco. El de Chaleco menciona pero es verdad y vemos cómo también muestra su palma. ¿Qué es lo que podemos saber? Que realmente o ellos están conscientes o ellos realmente creen, alguien de su equipo les aseguró que existía esta colaboración o de alguna forma ellos realmente creen que sí existe, porque estamos viendo la seguridad con la que está diciendo que sí es verdad. Menciona, ha habido cuentas falsas, pero esto se trata de algo en serio. Y cuando lo dice, muestra su palma nuevamente. Está demostrando esta parte de hablar desde la veracidad o el no tener nada que ocultar. Sin embargo, hay algo que llama mi atención y es que después de mencionar esto y estar mostrando las palmas, también vamos a ver un pico de ansiedad. Pero esto que estamos hablando es serio, ¿eh? Porque Que sí, que es serio, que es serio. Durante la semana había una cuenta fake de Casio que iba haciendo… No, es serio, es serio. ¿eh? Por lo tanto, utiliza las palmas para demostrar que se está hablando en serio. Por lo tanto, tenemos a un Piqué que también utiliza mucho las palmas, que nos indica el hablar en serio o cuando ya es exagerado, puede ser un foco rojo de lo contrario, pero también vemos a alguien más que está haciendo lo mismo, mostrando las palmas, por lo tanto puede indicar que ellos realmente creen que sí existe esta colaboración o que realmente sí es así. Sin embargo, como les menciono, hay un pico de ansiedad y lo podemos saber porque después de eso va a comenzar a frotar sus palmas en sus piernas. Cuando frota las palmas en sus piernas nos está indicando que es un apaciguador, está buscando calmarse. Lo interesante es saber calmarse, ¿por qué? Ya que no solamente comienza a frotar sus piernas, sino que también está reprimiendo sus labios generando una U invertida, que nos indica un conflicto interno y el buscar restarle importancia. Lo interesante aquí es saber por qué se está generando un pico de ansiedad. Esto puede ser simplemente por el hecho de la colaboración, el saber que es un tema que puede ser delicado y le esté generando esta ansiedad y esté buscando restarle importancia al momento y a lo que está sintiendo.
Por lo tanto, estamos viendo a un Piqué que está disfrutando la situación, pero que de todos modos está nervioso de ver cómo lo está haciendo, y por eso hay un confirmation glance entre ellos, el estar confirmando la situación. Pero después vemos cómo también confirma esta colaboración y vemos que hay un pico de ansiedad, y además él busca restarle importancia y hay una actitud reprimida. Vean cómo entrelaza sus dedos, lo que nos indica una actitud reprimida, nerviosa y un estado negativo. Pero una pregunta. Y el de negro dice, una pregunta, ¿qué ha pasado? No me he enterado. Y cuando dice eso podemos ver esta expresión. Vean cómo sonríe completamente, pero esta no es una sonrisa genuina de felicidad. No estamos viendo realmente cómo se tensan los pómulos ni los ojos. Lo que estamos viendo es una sonrisa burlona, consciente, sarcástica, una sonrisa que se quiere hacer para demostrar esta burla, y se conoce como la sonrisa de Chaplin. ¿Qué ha pasado? Es que no me he enterado. Bueno, coño, relojes, yo qué sé, Ibai, tío. Tenemos muchas Coño, hago la hostia, a ver si hay... Después de eso vemos una sonrisa de satisfacción y cómo voltea nuevamente a ver, cómo estamos viendo cómo entre todos hay un confirmation glance. Cada que alguien reacciona de una manera, voltea a ver al otro para ver si aprueban lo que está diciendo, haciendo los comentarios o sus reacciones, además de estar confirmando la reacción que tienen las personas ante sus comentarios. Básicamente es como tirar una pelota de básquetbol y quedarte viendo la canasta para ver si le atinaste, es lo mismo. Entonces estamos viendo aquí esta satisfacción, esta sonrisa burlona, pero por otra parte aquí estamos viendo cómo el del chaleco lleva sus labios al interior de su boca, indicándonos el morderse la lengua. Él está reteniendo información o emociones, y además de eso también nos está indicando este conflicto interno y el que pueda haber más información o alguna emoción que él no quiere mostrar o que sabe que no puede demostrar. Bueno, coño, relojes, yo qué sé, Ibai, tío. Después de eso vamos a ver cómo pasa la lengua por sus labios, lo que nos indica que él está cuidando lo que dice, pero también que está buscando mantener la compostura. Y recuerden que pasar la lengua por los labios es una zona muy sensible, que lo que buscas es calmar y tranquilizar. Bueno, coño, relojes, yo qué sé, Ibai, tío. Tenemos muchas Coño, hago la... Por lo tanto, hasta este momento hemos visto que sí han disfrutado esta broma, el hacer esta referencia a la canción de Shakira, pero además podemos ver que aún así sí hay picos de ansiedad y que hay un confirmation glance entre todos ellos. Todos están viendo cómo reacciona el otro, si van bien, cuidando lo que dicen, hay picos de ansiedad. Por lo tanto, estamos viendo esta burla, pero al mismo tiempo el nervio, los que no se quieren involucrar tanto, los que prefieren tomar su distancia del tema, los que quieren demostrar que se trata de algo seguro. Entonces estamos viendo muchas emociones y muchas actitudes diferentes en el momento. Por otra parte, vuelven a enfocar a Piqué y vamos a ver aquí cómo se alcanza a ver su mano entre sus piernas, entre sus muslos. Por estar en esta zona nos indica que él está buscando protegerse y que se siente vulnerable. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado alguna cosa? Mira. Y después me parece interesante que podemos ver cómo Piqué comienza a jugar con sus dedos. Esto es un apaciguador, el contacto piel con piel para calmarte, pero luego vemos cómo comienza a acariciar sus muslos, lo que nos indica que o sus manos comenzaron a sudar por el nervio y la ansiedad del momento, o que hay un micropicor que está buscando suavizar al tener este contacto, que nos indica que el cerebro está mandando mayor cantidad de sangre a las piernas por si es necesario huir. Esto es de manera inconsciente porque prepara las piernas para que puedas levantarte y correr. Por lo tanto, es este deseo inconsciente de salir de ahí, de huir. ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado alguna cosa? Mira. Preguntan que por qué entró Casio y mencionan que por la canción de Shakira. Vamos a notar el esfuerzo que hace Piqué para mantener la compostura, reírse y demostrar seguridad, pero realmente estamos viendo que no es así. Su propio lenguaje corporal lo delata, ya que podemos ver cómo se hace como un capullo, como una tortuga o una posición fetal para calmarse, y rompe el contacto visual escudándose con la pantalla. ¿Pero por qué ha entrado Casio? ¿Tú lo sabes? Bueno, no lo sé. Así que me preguntas. ¿Por qué? Kun, no. Para terminar señalando lo que le permite distraer y llevar la atención de él hacia alguien más. Literal, el utilizar tu propia mano para señalar es desviar la atención de quien está viendo y seguir su mano. Por lo tanto, él está buscando desviar la atención de él hacia alguien más. No me jodas. No me jodas. Pero a ver, Algo que también podemos notar es que él intenta realmente mantener
tener una compostura y verse calmado y seguro, pero su cuerpo de verdad lo ha estado delatando. Aquí podemos ver lo contrario. Vean cómo de hecho está todo incómodo. Intenten hacer esto y van a ver que es una postura muy chueca y muy complicada o algo incómoda. Como humanos siempre buscamos la comodidad ante todo. Nuestro lenguaje corporal representa cómo nos sentimos de manera interna, es nuestro espejo. Por lo tanto, si estamos sentados de una postura incómoda, quiere decir que inconscientemente, de manera interna o emocionalmente nos sentimos incómodos, y por eso buscas también acomodarte en el espacio físico. Por lo tanto, aquí estamos viendo que realmente hay una incomodidad interna. Pero a ver, pero Kun, ¿lo de la canción de Shakira va por Piqué o no? ¿Sergio? Preguntan que si es por Piqué y lo enfocan y podemos notar cómo traga saliva. Recuerden que el proceso de tragar saliva es un proceso fisiológico automático que usualmente no es visible. Cuando es visible es porque es una reacción a un estímulo y por lo tanto hay una emoción negativa o estamos viendo esta reacción negativa ante este estímulo. Por lo tanto estamos viendo un pico de ansiedad. Como se los dije, se empieza a ver incómodo, quiere mostrarse seguro, pero realmente estamos viendo incomodidad y un pico de ansiedad. Contesta, creo que sí, y podemos ver cómo termina generando esta expresión. Apretar sus labios, por lo tanto nos indica un conflicto interno y el retener información o una emoción. Hay algo más que está callando. Que creo que sí. Vale. Ostras, había dudas, ¿eh? Había dudas. Tenemos más sorpresitas, pero nos guardamos. Y eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir, pero también recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo subo un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Recuerda que ya puedes también ingresar al taller básico de lenguaje no verbal desde el link que te voy a dejar en la descripción. Es completamente en línea y a tus tiempos, así que lo puedes hacer cuando quieras, desde donde quieras. Te lo dejo por allá para que puedas adentrarte en el mundo del análisis. Y ahora sí, nos vemos en un siguiente análisis. Bye.